Ya estamos listos, mi hermano. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a esta reunión por Zoom, este primer día de la semana. Que Dios les bendiga, les guarde. Espero que Dios les haya acompañado esta semana en todas las cosas y puedan ver siempre su mano obrando en su vida. Hoy día tenemos a nuestro hermano Freddy Heredia, que nos va a acompañar con los cánticos, y nuestro hermano Gerardo nos va a traer el mensaje. Quisiera empezar con una oración. Si inclinamos nuestra cabecita y pedimos a Dios. Oremos, hermano. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este día, por todo lo que tú nos das y bendices, Dios mío. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre, que aún sin merecerlo tú nos amas tanto. Padre, que siempre podamos meditar en tu palabra, que siempre podamos meditar en todo lo que hace en nuestras vidas, Padre, y dejar siempre nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Padre, este primer día de la semana en que nos reunimos como hermanos a adorarte, a celebrar la cena, Padre, a tener comunión y a escuchar de tu palabra. Padre, ayúdanos siempre, guárdanos. Padre Santo, quedamos en tus manos y te pedimos que nos sigas acompañando. Gracias, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús te rogamos y pedimos. Amén. Hermano Freddy, le doy el paso a usted. Buenos días a todos, todas. Como cada primer día de la semana, vamos a iniciar alabando de manera correcta, de manera ordenada. Vamos a hacerlo con el corazón, con el entendimiento, para cantarle a nuestro Dios, ¿sí? Vamos a iniciar diciendo o cantándole con respecto a nuestra razón de adorarle, ¿no? En este caso, o de alabar. Empecemos con Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Es nuestra razón para adorarle a Dios, a nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con otra, un poco parecida, pero con un tono distinto.
indicando también que es ratificando que es nuestra razón de adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y yo siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Continuemos con otro lindo cántico en el que recordamos la belleza del mundo que Dios creó y que algún día estaremos ante su presencia y le podremos alabar cantándole de su grandeza y de su infinito amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mis, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Qué lindo imaginarse, ¿no? Que en algún momento estaremos en la presencia y podremos admirarle, cantarle por ese poder, ¿no? Que se ve desde el momento en que despertamos, que abrimos los ojos al ver la creación y sobre todo por el amor tan grande que nos demostró. Vamos ahora a cantar otra, ¿sí? A cantar en el que pertenecemos a Dios, que tome nuestras manos, que tome nuestros labios, que tome nuestro ser para hacer su voluntad. Empieza así. Sé que no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Cuando de rodillas me postro ante ti, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser. Soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, soy de ti, soy de ti. Amén. Qué linda canción. Sigamos. Eh, una canción también un tono un poco más suave, ¿ya? Para recordar lo bueno que es nuestro Señor, nuestro Dios y su misericordia que nos acompaña. Empieza así. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Amén. Vamos a cantar otros dos cánticos más antes de pasar a recordar el amor de la entrega de nuestro Señor Jesucristo y de compartir el pan y el vino. Sigamos. Hacia el Padre que no escatimó a su Hijo, ¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Amén. Una más, que es el Cordero de Dios. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó. Llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios.
Dios, oh dulce amor. Amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame. Señor Jesús, Cordero de Dios, tu don de amor se despreció. En una cruz se derramó, tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame. Señor Jesús, Cordero de Dios, perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Continuemos con el paso de el orden de la congregación. Muchas gracias, hermano Freddy, por esas alabanzas. Nos hacen meditar y reflexionar en el amor de nuestro Dios, en Cristo Jesús. Un acto también muy memorial para nosotros como cristianos, como lo dice Hechos 27, cada primer día de la semana. Los santos se reunieron para partir el pan, pero también Pablo dice que alargó el discurso hasta la medianoche. La cena del Señor instituida por Él mismo es una expresión de adoración. Es una comunión en la cual cada individuo come y bebe con el Señor. Eso es un recuerdo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre dados en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, mis queridos hermanos. Recordar, ¿sí? Recordar en nuestras mentes que aunque no lo vimos, por nuestra fe sabemos que alguien un día murió por usted y por mí. Y estamos aquí para pensar un poquito en lo difícil que fue para él, pero nos trajo esperanza y esperanza de vida eterna. Instituida por el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 26, 17, dice 17, 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Realmente es un momento maravilloso el que estamos compartiendo. Cada uno de ustedes tiene el jugo de la vid, ¿sí? También tiene el pan sin levadura, para recordar un sacrificio muy hermoso para nosotros, ya que nos trae muchas promesas. El significado de la cena es una conmemoración, también es una proclamación, proclamar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También compartirla con discernimiento, saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Su importancia, lo que representa cada uno de los elementos, debe ser observada en paz y armonía con todos los hermanos. Es hermoso sentarnos a la mesa de nuestro Señor Jesucristo,
Y la Biblia también dice que Él tiene su cena preparada para los santos que llegan un día al cielo para morar con Él eternamente. Ahí mismo en Mateo, capítulo 26, el verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Sí? Queridos hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, meditemos un poquito en ese cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo para el bienestar de nuestras vidas. Meditemos, por favor. En esa misma posición, acompáñenme en orar. Papito lindo que está en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos decirle gracias por pensar en nosotros, por pensar en la creación suya, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros pecados. Y usted, sin escatimar la vida, Padre, de su Hijo, la ofrendó por todos nosotros. Y hoy día, Padre, estamos recordando ese sacrificio, no agradable para usted ni para nuestro Señor Jesucristo. Pero mi Dios, nosotros que estamos en este tiempo, en este siglo, lo estamos conmemorando para sí, mi Dios, agradecerle. Y Padre, también esperamos su segunda venida. Mientras tanto, Padre, lo tenemos como una práctica cada primer día de la semana. Y le agradecemos, Padre bueno, por permitir ese momento difícil en la vida de su Hijo amado. Bendiga este pan que vamos a servirnos, que representa el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Sea usted quien lo bendiga. Y también, Padre, pues acompaña a cada uno de mis hermanos en sus hogares. En Cristo Jesús oramos. Amén. Participemos del pan, por favor. Habiendo participado del pan, en este momento vamos a hablar un poquito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el acto importante que Él pudo crear con ello. Y justamente el jugo de la vid que tenemos en la copa representa su sangre. En Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28, su palabra dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿sí? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en su lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Realmente profundizando en este tema que también nos involucra a nosotros, nos llena de regocijo y de alegría, porque alguien ya pagó por nosotros nuestras deudas. Los que nos toca a nosotros es seguir siendo fieles y también participar cada primer día y conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Mateo, capítulo 26, el verso 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
De la misma manera, queridos hermanos, inclinemos nuestros rostros. Meditemos unos segundos, por favor. En esa misma posición, por favor, acompáñenme en orar. Papito lindo, nuevamente llegamos a su presencia a través de esos méritos preciosos de su Hijo amado. Y Padre, en este momento, para pedirle que sea usted quien bendiga este jugo de la vid, que representa esa preciosa sangre derramada en ese madero, mi Dios. Gracias porque a través de aquello tenemos mejores promesas, ¿sí? Una mejor ley. Y papito, en especial, una mejor relación con usted, ya que a través de ese sacrificio, Padre, nos permite llegar al trono de su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por su amor a través de su Hijo amado, en quien oramos y le agradecemos. Amén. Podemos participar del jugo de la vida. Una vez terminada la cena, haber compartido de ese pan y de ese jugo de la vid, pasamos a un acto también que involucra a la Iglesia de Cristo. La Iglesia está comprometida en una de las más grandes misiones en la tierra. El dinero es absolutamente necesario para llevar este trabajo. El uso apropiado del dinero asume un importante lugar en la vida del cristiano. Los cristianos ganando dinero deben tomar como cosas honorables delante de los ojos de los hombres y usarlo de manera que lo glorifiquen a Dios en sus mentes. Aprendamos que el dar es una administración y administrar es placentero. Habrá un llamado a los que administran, que sean llamados hallados fieles. Primera de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo anima a los hermanos que están en Corintio diciéndoles: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 16 dice 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Queridos hermanos, nuestro Padre Celestial nos conoce, conoce nuestras necesidades, también conoce nuestras abundancias, pero lo mayor que conoce es nuestro corazón, un corazón agradecido. Vamos a orar por las ofrendas. Papito, en este momento queremos nuevamente estar en su presencia para decirle gracias por sustentar nuestras vidas. Gracias por la salud. Gracias, Padre, por la familia. Gracias, Padre, por el trabajo. Porque es usted, Padre, el único que hace posible que nosotros seamos bendecidos de tal manera. En realidad, contentos, aparte de tenerlo todo en este mundo, tener también la salvación. La ofrenda maravillosa de parte de usted fue dar la vida de su Hijo. Permítanos, mi Dios, que también seamos buenos administradores, de poder, Padre, conllevar esa responsabilidad, mi Dios, con armonía, con una sabiduría que nos permita, mi Dios, cumplir con esta responsabilidad que recae sobre nosotros como sus hijos, de ofrendar para que su iglesia, mi Dios, sea suplida y también, pues, el ministerio de la reconciliación sea expandido. Papito lindo, queremos dejar en sus manos las ofrendas para que también nos permita, mi Dios, administrarla con sabiduría y su iglesia, Padre, los santos, sean asistidos, así como los que no conocen su palabra, sean beneficiados. Le agradecemos por todo, en Cristo Jesús, oramos, amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Los dejo con el hermano Eric. Sí, buenas. Vamos a cantar un cántico más.
Ok. Gracias, hermano Jimmy, por la administración de la cena. Vamos a cantar Dame un corazón. Un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para cerrarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Amén. Vamos a continuar ahora con el tiempo de estudio del mensaje. Ya dejo de compartir. Aquí. Bendiciones, mis hermanos, tanto los que estamos aquí por Zoom, como también aquellos que están por Face, que están siguiendo la transmisión. Que Dios nos lo bendiga grandemente. Les pido por favor que nos acompañen a orar para que este tiempo sea un tiempo en el cual Dios ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para que nos transforme, para que nos siga moldeando, ¿cierto? Vamos a orar, por favor, mis queridos hermanos. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia. Gracias, mi Dios, por su paciencia con cada uno de nosotros, Padre. Queremos, mi Dios, rogarle en este tiempo, en esta mañana, mi Dios, que sea usted hablándonos, mi Dios, directamente a nuestras mentes, corazones, Padre, por medio de su palabra, mi Dios, que realmente, mi Dios, su mensaje llega a cada uno de nosotros, Padre, que sea como su palabra realmente lo dice, mi Dios, que es como espada de dos filos, mi Dios, que llega hasta lo más profundo del ser, que eso sucede en cada uno de nosotros, Padre, y que cumpla los propósitos por los cuales ha sido dada, mi Dios bendito. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, gracias por ese tiempo especial que usted nos da, papito bueno. Ayúdenos, mi Dios, a estar atentos, mi Dios, a tener ese tiempo, Padre, de dedicar ese tiempo para su palabra, mi Dios, para lo que usted nos quiere brindar, Padre, y que al finalizar ese tiempo, mi Dios, salgamos animados, fortalecidos, edificados, mi Dios, que es realmente los propósitos por los cuales siempre nos reunimos, mi Dios, y por los cuales, Padre bueno, su palabra siempre es dada, papito bueno. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y sea usted en cada uno de nosotros, Padre. Le pedimos y le agradecemos todo esto, Padre bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que se escuche bien. A veces el internet, ¿cierto? Está medio.
Pero bueno, si por A o B no se escucha bien, ahí me avisan, ¿no? Para apagar la cámara y que no consuma tanto el internet, ¿ok? El día de hoy vamos a ver algo que particularmente yo he aprendido en estos últimos tiempos y pues me está siendo de ayuda, Entonces, quiero compartir con cada uno de ustedes justamente esto, ¿no? Un segundito, ahí está. Ok. Ahí tenemos en la pantalla, tenemos dos palabras, ¿cierto? Entender y comprender. ¿Significan lo mismo? ¿O tienen un significado distinto? Freddy, ¿es lo mismo entender y comprender? De ahí le voy a preguntar también a Angelito, que lo veo ahí acostado de Lore, ¿no? Ahí, no, que ahí, se ríe nomás. A ver, empezamos con Freddy. ¿Es lo mismo entender y comprender o son cosas distintas? Bueno, terminan igual. Ay, sí. Está bien. Está bien. Pero no sé la diferencia, mano. Creo que es igual. No, Ok. La diferencia. Yo creo que tenía una idea ahí atrás. Sí, yo tengo una idea. Entender, creo que entendí en el momento la explicación, pero comprender es cuando ya razonas. Ajá, ya, bien, ahí hay una forma. Ok, gracias Freddy, gracias Yogle. Angelito, bendiciones, buenos días. Hola, buenos días. Con todo ¿Cómo el mundo. está? Claro, bueno, de lo que yo creo que alguna vez aprendí es que uno entiende es con la mente, con el pensamiento, pero uno comprende es con el corazón. Ajá, me gustó esa. Uno entiende con la mente, pero comprende con el corazón. Interesante, ¿ah? Bien, gracias Angelito. Ok, creo que muchas veces podemos pensar que son palabras sinónimas, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos podido pensar como que son palabras sinónimas, pero yendo un poquito a lo que decía Yobre y a lo que decía nuestro hermano Ángel, hay diferencias en estas dos palabras, ¿no? Yo me ceñí en este caso a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Entender. Dice que entender es tener una idea clara de algo, ¿sí? Tener una idea clara de algo. Mientras que comprender tiene el significado de abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo. Bueno, hasta ahí como que medio confuso también. Gracias, diccionario de la Real Academia Española, ¿no? mucho tampoco, no clarifica, ¿no? Pero si lo vamos a poner como un ejemplo, así como un ejemplo para terminar de entenderlo. Hay un texto conocidísimo por todos nosotros, ¿cierto? Que es el de Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entender este versículo es entender que Dios, el Padre, por su gran amor que tenía hacia la humanidad, envió a su Hijo para que salve a todos los que en él creen. ¿Cierto? Estoy entendiendo el texto, estoy sabiendo lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Como decía un poco Angelito, ¿no? Acá, ¿cierto? Lo estoy entendiendo un poco mentalmente. Pero comprender este texto, ¿qué cosa implicaría? Comprender el texto de Juan 3:16 sería ir más allá, no solamente entender puntualmente el texto, sino qué implicaciones tiene lo que está diciendo. ¿Sí me dejo entender? Entender un texto es simplemente razonar sobre lo que está diciendo. Hasta ahí. Ya, sé lo que está diciendo, punto. Pero comprender es como dice ahí, ¿no? Rodear por todas partes algo. Desde este punto de vista, desde este ángulo, el otro ángulo, ¿qué implicaciones tiene todo eso en mi realidad? ¿Sí? ¿Cómo afecta tal o cual cosa, en este caso el texto de Juan 3:16, como estamos poniendo como ejemplo, en mi vida? ¿Sí? Entonces, aunque aparentemente tienen ciertas similitudes, como decía Frey, porque terminan igual,
¿sí? Pero también tiene ciertas diferencias, ¿sí? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque particularmente, y esto lo digo en primera persona, ¿cierto? Durante mucho tiempo entendí un versículo, pero hace un tiempo no tan lejano, comprendí el texto, que bueno, en este caso al final van a saber cuál es, ¿no? Y esa comprensión del texto me ha permitido crecer en ciertos aspectos, verme fortalecido en otros. De repente, el comprender el texto, que al final vamos a ver, me ha ayudado a fortalecerme en un área de mi vida, ¿sí? No es que todavía, pues, ya está completamente superado, pero sí he visto como que hay una mejora, ¿cierto? Y en este caso, lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en esta mañana es justamente eso, que absolutamente todos los que estamos aquí pasemos de entender a comprender el versículo que al final vamos a ver, ¿sí? Pero para, de alguna manera, tener una mejor comprensión de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver una historia, ¿cierto? Vamos a ver una historia en la cual nos va a permitir situarnos en justamente lo que en esta mañana Dios quiere que todos nosotros comprendamos. El día de hoy vamos a analizar una historia conocida también por todos nosotros, que es la historia de la tempestad y el naufragio de Pablo, ¿sí? Vamos a ver justamente esta historia el día de hoy. Esperen un segundito, por favor. Ok. Entonces, vamos a ver justamente esta historia el día de hoy. Pero para llegar a este punto, vamos a ver un poco el contexto, cómo fue que inició, para de alguna manera todos situarnos en el momento de la historia que vamos a profundizar un poco el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo empezó todo esto? Como dice una canción, ¿no? Todo empezó como jugando. Canción bien antigua también, ¿no? Nunca pensé quererte tanto, dice una canción bien antigua. Pero todo comenzó, en este caso, en la historia del viaje y el naufragio de Pablo, todo comenzó en un lugar llamado Antioquía, ¿ok? En Antioquía también fue el primer lugar donde los cristianos, o en este caso los seguidores de Jesús, fueron llamados por primera vez cristianos. Cuenta la palabra de Dios, allá en Hechos capítulo 13, que en Antioquía, en la congregación de Antioquía, habían muchos maestros y profetas. Dentro de ellos estaban estos nombres, ¿no? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y cuenta la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ellos estaban ayunando y orando, y dice que la palabra de Dios que el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y sepárenme a Saulo para la obra que yo les voy a encomendar. Entonces, todo empezó aquí en Antioquía. Y Bernabé y Saulo fueron separados para una labor especial. ¿Cuál era esa labor? Iban a empezar a realizar lo que se conocen como los viajes misioneros, ¿cierto? En este caso, el primer viaje misionero que está ahí en Hechos capítulo 13 y 14, como ustedes ven aquí, este es el recorrido que la palabra de Dios manifiesta, ¿no? Empiezan aquí en Antioquía, ¿cierto? Van por Chipre, ¿cierto? Más o menos es el recorrido y después regresan nuevamente aquí a Antioquía. Vamos a seguir un poco el rastro de este primer viaje misionero, ¿sí? Todo empieza en Antioquía, de ahí pasan por Salamina, que es la capital de Chipre. Después de estar en Chipre, van a Pafos, ¿cierto? Que es una isla, en la cual tienen oposición de un tal mago, ¿cierto? Que se llamaba Bar Jesús o se llamaba Elimas o Elimas, ¿cierto? Después de estar en Pafos y de tener oposición, en este caso por este mago Bar Jesús, van a Antioquía de Pisidia, en donde los judíos hacen oposición al mensaje de Cristo Jesús, ¿ok?
Después de ellos van a Iconio, ¿cierto? ¿Quiénes estaban en este viaje misionero? Habían iniciado Pablo, Silas, y se les había, Pablo y Bernabé, perdón, Pablo, Bernabé, y se les había unido el sobrino de Bernabé, que era llamado Juan Marcos, ¿cierto? Pero lamentablemente Juan Marcos abandonó este viaje misionero. Pero entonces, habían estado en Antioquía, donde habían tenido posición de los judíos, habían ido hacia Iconio, donde también habían tenido posición por parte de los judíos. Después de Iconio, llegaron a Listra, ¿cierto? En donde las personas de Listra los catalogaron a Pablo y a Bernabé como Mercurio y Júpiter, como las encarnaciones de los dioses, ¿cierto? Y a partir de allí, de este conflicto, terminan siendo apedreados, pero por la incitación de los judíos, tanto de Antioquía como de Iconio, que al enterarse que Pablo, Bernabé estaban en Listra, fueron para allá para armar el relajo, ¿no? Para armar el alboroto. Y es ahí donde ellos, inclusive la palabra de Dios muestra que aquí en Listra, incitados nuevamente, como les digo, por los judíos, terminan apedreando a Pablo. Y lo terminan apedreando, dice la palabra de Dios, hasta que ellos pensaron que estaba muerto. Y como pensaron que estaba muerto, ahí sí lo dejaron afuera de la ciudad ya. Y se regresaron. Dice que Pablo, ya una vez que estaba rodeado de los hermanos, se levanta y entra nuevamente, ¿no? Entra nuevamente a Listra. ¿Ok? Después de estar en Listra, van a Derbe y después también predican en Perge por última vez, regresando nuevamente a Antioquía, de donde habían iniciado, de donde habían partido, y contando en este caso a los hermanos en la congregación las cosas que habían sucedido, que habían acontecido. ¿Ok? Entonces, de esta manera termina el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero va de la siguiente manera. Parten nuevamente de Antioquía, pero en esta oportunidad ya no va Pablo con Bernabé. Recuerden ustedes que hay un conflicto entre Pablo y Bernabé. Juan Marcos los había abandonado, el sobrino de Bernabé los había abandonado. Entonces, para este segundo viaje, Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos, pero Pablo se niega rotundamente, y a partir de ahí tienen un conflicto entre ellos, ¿cierto? Entonces, Bernabé va con Juan Marcos hacia otros lados, mientras que Pablo, ahora con Silas, van en este segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero empieza recorriendo las ciudades de Siria, las regiones de Siria, Cilicia, Derbe y Listra, ¿cierto? Animando a las congregaciones que habían dejado. Después dice la palabra de Dios que fue negado el acceso para Pablo y el equipo misionero hacia Asia y hacia Bitinia. Pero que también algo sorprendente, que estando en la noche ya descansando, dice que tuvieron un sueño, ¿sí? Tuvieron un sueño en el cual un hombre macedonio, un hombre de la región de Macedonia, que es en el lado del mapa, el extremo izquierdo que ustedes pueden ver ahí, dice que tuvieron un sueño y les decía, ven, ayúdame, ¿cierto? Tuvieron el sueño de un hombre de Macedonia. Entonces ellos enrumban hacia esa región, ¿cierto? Superior izquierda de Macedonia, en donde llegan a la región o a la ciudad de Filipos, ¿sí? Y estando en la región de Filipos, nuevamente tienen oposición al punto de que son azotados y encarcelados. Pero aún a pesar de que son azotados y encarcelados, la palabra de Dios brota, por decirlo de alguna manera, o hace brotar en los corazones de aquellas personas allá en Filipos, ¿cierto? Y nace una iglesia bastante fuerte en aquella ciudad. Después de Filipos van a Tesalónica, en donde también la palabra de Dios da fruto, pero en donde también tienen una gran oposición por parte de los judíos en Tesalónica. Cuenta la palabra de Dios que los judíos lo que hicieron fueron, en pocas palabras, contrataron delincuentes, contrataron maleantes. ¿Para qué? Para darle su merecido a esto. Al enterarse de todo esto, pues, terminan haciendo escapar a Pablo, ¿no? Haciendo escapar a Pablo de Tesalónica. Después de Tesalónica van hacia Berea, en donde también es conocido porque los hermanos de Berea
Dice que escuchaban la palabra de Dios y corroboraban, ¿cierto? Si lo que ellos estaban diciendo era realmente conforme a lo que las escrituras decían. Pero aquí en Berea también hay oposición. ¿Por qué? Porque los judíos de Tesalónica, al enterarse de que de Tesalónica han pasado a Berea, van a Berea a armar también allá el relajo, a poner oposición a la palabra de Dios. Después de Berea pasan a Atenas. En Atenas están predicando bastante bien hasta que hablan de la resurrección. Y es ahí donde los atenienses terminan, por decirlo de alguna manera, el mensaje dado por Pablo con esa frase, ¿no? Ya te oiremos en otro momento, ¿no? Ya te oiremos otra vez, porque ellos no creían justamente en aquel aspecto de la resurrección. Después de Atenas van a Corinto, en donde también tienen oposición por parte de los judíos. Y por última ciudad en este segundo viaje misionero, van a la ciudad de Éfeso. Después terminan nuevamente en la ciudad de Antioquía, de donde habían iniciado todo este segundo viaje también. Tercer viaje misionero, otras ciudades. Pasan nuevamente por regiones de Galacia y de Frigia, animando a las congregaciones. Van nuevamente, en este caso, a Éfeso, en donde tienen oposición por parte de los judíos, pero también por parte de Demetrio, que era un platero y que obviamente generaba dinero a sí mismo con estatuillas de Diana, ¿no? Entonces, ahí también tienen oposición. Pasan nuevamente por la región de Macedonia y después van hacia Grecia, donde tienen oposición también de los judíos. Van por Troas, por Miletos, ¿cierto? En donde aquí hay algo característico, solo para recordar, es aquí en Mileto donde Pablo tiene el encuentro con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y Pablo les manifiesta justamente esto, ¿no? Nadie de ustedes verá nuevamente mi rostro. Y donde los ancianos de Éfeso, pues, empiezan a llorar desconsoladamente, ¿no? Empiezan a llorar desconsoladamente porque no lo van a ver nuevamente a su hermano Pablo. De ahí van a Tiro, en donde Tiro ya empieza a pedirle, dice la palabra de Dios por medio del Espíritu, a pedirle a Pablo que no suba a Jerusalén, que no vaya a Jerusalén, porque ya le están avisando que va a sufrir algún tipo de percance, ¿no? Un percance mucho mayor. De Tiro pasan a Cesarea, donde el profeta Ágabo hace aquella recordada profecía. ¿Recuerdan? Ágabo agarra el cinto, ¿cierto? El cordón que utilizaba Pablo, y con eso se amarra las manos y se amarra los pies. Y Ágabo dice, esto va a suceder al dueño del cinto, al dueño de este cordón, ¿sí? Nuevamente anunciándole lo que va a acontecer en Jerusalén. En este caso hay una palabra bastante importante de Pablo, cuando Pablo dice, ¿por qué entristece mi corazón? En pocas palabras, ¿no? Y la versión Gerardo habla hoy. ¿Por qué entristece mi corazón? ¿Sí? Yo estoy dispuesto no solamente a que me aten de manos y de pies, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por Cristo. Pero entonces ellos dicen, entendiendo la determinación de Pablo, pues no le siguen, no siguen pidiéndole que no vaya a Jerusalén, sino más bien lo encomiendan a Dios para que sea Dios que haga su bendita voluntad en él. Y dice que termina yendo a Jerusalén, en donde lamentablemente, ¿cierto? Bajo los conceptos humanos, Pablo es arrestado en el templo. Los judíos lo agarran, ¿por qué? Porque dicen que Pablo está yendo en contra del templo y en contra de Moisés. ¿Ok? Entonces, vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Ya estamos entrando en calor justamente en este aspecto del viaje que tiene que hacer Pablo hacia Roma, ¿cierto? Entonces, una vez que ya lo han arrestado a Pablo y está en Jerusalén, acontecen estas cosas. Los judíos en Jerusalén hablaban de esta manera, se manifestaban de esta manera, decían, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es decir, ellos ya estaban determinados, inclusive, si ustedes leen con detenimiento estos capítulos 22, 23, habla de que ellos estaban, inclusive, no iban a probar alimento hasta que no lo matasen, hasta que no lo matasen a Pablo.
en el capítulo 23, versículos 12 y 15, habla justamente de que ellos ya estaban listos. Tenían una emboscada preparada para matarlo a Pablo. Pablo ya había sido arrestado en el templo, un centurión lo salva de las manos de los judíos, lo pone encarcelado, y cuenta la palabra de Dios que Pablo es llevado ante Félix. Pero, como Félix quería congraciarse con los judíos, lo dejó preso a Pablo. No encontraba razón, pero lo dejaba preso a Pablo, simplemente ¿por qué? Por congraciarse con los judíos. Félix deja de ser el gobernador y en su lugar viene Festo. Y Festo también quiere congraciarse con los judíos. Y le dice a Pablo, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a ir a Jerusalén para defenderte? Pero Pablo ya sabía de la emboscada que querían hacerle. Entonces Pablo, al ver la actitud de Festo de congraciarse con los judíos, es decir, de ponérselos en bandeja de plata, podríamos decirlo, ¿no? Para que lo maten, Pablo dice, no, yo apelo al César, porque veo que ustedes pues están inclinados, ¿no? ¿Cierto? Hacia lo que los judíos quieren. Y en vez de hacer justicia conmigo, se están prestando justamente para esto. Entonces, Pablo apela al César. De esta manera, Pablo tendría que ser llevado a Roma para justamente comparecer ante el César. Entonces, hasta aquí más o menos para que entendamos todo el proceso de por qué Pablo estaba en una barca, pues, ¿no? No era que se iba de vacaciones a la isla. No. Pablo estaba y tenía que tomar, en este caso, esta nave, justamente por todo esto que hemos visto en este momento. ¿Ok? En Hechos capítulo 27, antes de profundizar en los textos que vamos a leer, en el versículo 1 nos cuenta que Pablo y los demás presos fueron entregados a un centurión llamado Julio. No Julio César Arboleda, ¿no? Simplemente Julio nada más, ¿no? A ese centurión lo ponen a cargo a Pablo y a los demás presos. En el versículo 2 al 5 nos muestra que Pablo estaba acompañado de Lucas y de otro hombre de Dios llamado Aristarco. Y con todos los presos fueron llevados a Mira. En el versículo 6 al 8, Pablo habla acerca de la dificultad con la cual llegaron a Buenos Puertos. Buenos Puertos era un puerto de la isla de Creta. ¿Ok? Entonces Pablo empieza a ver que con dificultad la nave llegó justamente a esta isla, ¿no? A este lugar llamado Buenos Puertos. Y en el versículo 9 al 12 de este capítulo 27, Pablo manifiesta, en este caso Lucas manifiesta, que debido a la complejidad de la época del año, ¿cierto? En este caso porque era invierno y habían fuertes vientos, a Pablo le parecía que si navegaban iban a perder tanto el cargamento como los tripulantes, ¿cierto? Pablo le manifiesta esto a Julio. Pero Julio, creyéndole más al capitán de la nave, decide seguir el viaje. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el viaje desde Buenos Puertos hasta que termina en la isla de Malta, ¿sí? Desde Creta, donde ven ustedes en la parte inferior, casi central de esa isla, donde dice Mar Mediterráneo, en la parte superior hay una isla llamada Creta. Desde ahí van a partir hasta la isla que está al lado inferior extremo izquierdo, que se llama Malta. Y vamos a profundizar en los versículos 13 al 20 en esta oportunidad, ¿sí? Quiero leerles en versículo 13 al 20 justamente lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? 27 del 13 al 20. Dice así, versión NBI. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste,
que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar, a chocar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Quiero que nos situemos en lo que está pasando. Quiero que nos pongamos en los zapatos de estos hombres que iban en esta nave. Creyeron ilusamente de que como había un pequeño viento, pues iban a poder seguir su viaje con tranquilidad. Recuerden que Lucas, en los versículos anteriores, había manifestado que el tiempo del año en el cual iban a hacer este viaje era el invierno. Venían vientos. O sea, este clima, por decirlo de alguna manera, era típico de esta época. Pero no tomaron en cuenta esos avisos, ¿no? No tomaron en cuenta estos avisos. Y me llama mucho, pero muchísimo la atención lo que sucede, lo que está pasando aquí en esta historia. Me llama mucho la atención cómo reaccionan ellos ante esta tempestad. Recuerden, venía un viento huracanado y ellos vieron por conveniente simplemente dejarse llevar por ese viento. Fue tan fuerte esta tormenta que ellos dicen que a la justa pudieron rescatar el bote salvavidas y nuevamente se dejaron a la deriva. Es decir, que el viento nos lleve a donde nos quiere llevar. Sinceramente, si yo estoy en una nave, si yo estoy en un barco y escucho eso del capitán, y se imaginan cómo me pongo. Qué preocupación, ¿ah? Qué angustia. Que el capitán, no, a la deriva. Yo me preocupo bastante. Versículo 18 en adelante dice, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. ¿Qué cosa muestra esto? Esto muestra ya desesperación total ya. Desesperación total. Es decir, bota todo, saca todo para poder salvarnos. ¿Cierto? Dice, este versículo 19 también es súper interesante, dice, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Y uno lo lee y dice, hoy no, pues sigan arrojando cosas. Ahora, ¿qué cosas son los aparejos? Si ustedes ven ahí en la imagen, es una imagen típica de un barco, los aparejos son lo que, en primer lugar, comprende lo que son las velas, lo que son esa madera grandota, ese tubo, ese palo grandote que está, en este caso son 3, los que están en forma horizontal, es decir, todo lo que permite darle dirección al barco, comprende los aparejos. ¿Qué cosa está diciendo aquí? ¿Saben qué? Ya no, ya está. No hay forma. No hay forma en que lleguemos a Roma. No hay forma en que realmente podamos ser salvos. Es como podríamos decir, ¿no? Podríamos decir cuando están en una pelea de box y el entrenador de uno de los dos boxeadores ve que su boxeador ya no tiene oportunidad ya, que le están dando hasta debajo de la lengua. ¿Y qué hace?
arroja la toalla blanca, ¿no? Desde la esquina. Ya me rendí ya. Eso es lo que está pasando aquí. Al arrojar los aparejos, ya. ¿Saben qué? No hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Versículo 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Se imaginan ustedes lo que debe haber sido ese viaje? Ay, ay, ay. Yo les cuento que en alguna oportunidad, estando formando parte de los estudiantes de la EQE, nos llevaron a Cumaní, ¿cierto? Cumaní, pues queda de Esmeraldas, ¿no? De Esmeraldas para adentro, ¿no? Yo me iba a decir 4 horitas en el río. ¿Se imaginan? Y en este caso, pues, no es como cuando uno a veces va en bus, ¿no? Uno a veces va en bus y de repente, ya está con las piernas medio doloridas, por lo menos se puede parar un ratito, pues, ¿no? Estira un poco las piernas y ya, ¿no? En el bote, ¿qué te vas a parar? Estás sentado ahí, entumido, y encima cuando fuimos esa vez estaba lloviendo encima. No, qué horrible ese viaje, ¿eh? Así sentado, y no podías ni moverte para ningún lado, y el agua para arriba, el agua para abajo, por todos lados había. Imagínense, si eso nada más es medio complicado, hasta 4 horas así, imagínense. Imagínense aquí, vamos a ver que hasta 14 días estuvieron en estas circunstancias. Y, como decía el versículo 20, no veían ni el sol ni las estrellas. Es decir, esto era una tempestad de aquellas. Todo cubierto por nubes, lloviendo, vientos huracanados, moviéndolos de un lado para el otro. Y el versículo 20 termina diciendo, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ahora, meditemos un segundo. ¿Quiénes perdieron la esperanza de salvarse? Porque en este barco habían presos. En este barco estaba Julio, no Julio César nuevamente, Julio estaba, ¿cierto? Pero habían 3 hombres distintos, ¿cierto? Pablo, Lucas y también Aristarco, que era de Tesalónica. Habían 3 hombres distintos a todos los demás. Pero es interesante que la palabra Lucas la pone perdimos. Si Lucas no se hubiera sentido aludido, ¿cómo hubiera puesto? Perdieron. Ellos perdieron, yo no. No, ellos perdieron. No. Acá Lucas está diciendo perdimos. Es decir, él también había perdido toda esperanza de salvarse. ¿Y qué pasó con Aristarco y Pablo? Lucas no hace ningún tipo de acepción. No dice, perdimos, pero Pablo estaba fortalecido en su fe. No. En ningún momento del versículo vemos que lo está excluyendo a Pablo o lo está excluyendo a Aristarco. Él generaliza. Perdimos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Pablo también se encontraba en estas circunstancias emocionales. Imagínense. Tal fue la tormenta, tal fue la tempestad, que se encontraban así. Pablo, Lucas, Aristarco, Julio, el capitán de la nave, un capitán, acostumbrado a hacer estos viajes. Los presos, todos habían perdido toda esperanza de poder salvarse. Duro, ¿cierto? Duro la situación. ¿Cómo continúa la historia? Del versículo 21 al 44
ustedes pueden claramente leer que Pablo es visitado por un ángel. Y el ángel le menciona y el ángel le da el mensaje dado por Dios. ¿Cuál es este mensaje, Pablo? ¿Cómo empieza el mensaje? No tengas miedo. Lo primero que le dice el ángel a Pablo, Pablo, no tengas miedo. Es decir, Pablo, ¿cómo estaba? Con miedo. Y le dice, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que cumplir la misión que Dios te ha dado que cumplas. Tienes que llegar a Roma. Es decir, ni tú ni ninguno de los que están aquí en la nave van a perecer. ¿Van a tener dificultades? Sí. ¿La nave se va a perder? Sí. Pero ninguno de ustedes se va a morir. Todos van a llegar a ser salvos. ¿Sí? Salvarse, en este caso, de la tormenta, de la tempestad. Y fue así. Tuvieron muchos inconvenientes, tuvieron muchos problemas, y dice que de tanto y tanto que golpeaba, al final llegaron a incrustarse, ¿no? A clavarse, por decirlo de alguna manera, en una isla que después ellos supieron que se llamaba Malta. ¿Ok? Encallaron, se clavaron en la isla de Malta. La nave se perdió, quedó inutilizable, pero ninguno de ellos pereció. Ahora, dice como ahí decía, ¿no? Perdimos toda esperanza de salvarnos, decía, ¿no? Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, 14 días. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, Pablo. Ahora, ¿qué es lo peor que podemos hacer frente a una tormenta? Hermano Jimmy, ¿qué es lo peor que usted puede hacer frente a una tormenta? Solo confiar en Dios, nada más. Ok, pero ¿qué es lo peor que usted puede hacer? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, estamos de acuerdo, ahí no hay problema. Pero ¿qué es lo peor que usted podría hacer frente a una tormenta? Lo peor es llegar a una desesperación y buscar una solución por mi propia cuenta. Lanzarme del barco y ver qué encontrar, pero eso se llama desesperación. Ajá, vamos bien. Entonces, lo peor, ¿cierto? Una de las cosas peores, porque eso también es muy buena, lo peor que puede hacer frente a una tormenta es desesperarse, ¿verdad? Porque ve que el capitán, si el capitán, imagínense, perdió toda esperanza de salvarse, ¿qué será de nosotros? Pues, ¿no? Entonces, me desespero, me lanzo al agua, ¿no? Peor todavía, ¿ok? Eric, ¿qué piensas tú? ¿Qué sería lo peor que tú pudieras hacer frente a una tormenta? No sé, no quisiera ni pensar hasta ahí, pero lo peor que podría hacer es, no sé, como dice Jimmy, desesperarse, hacer, no sé, eso es lo que yo pensaría al principio, desesperarse porque no tiene dónde escapar, dónde ir, porque ya tiraron todas las cosas abajo, ya supuestamente tiraron el ancla, hicieron todo lo posible, entonces, y bueno, es lo peor que ya estando ahí, ya si no tengo salida para dónde ir, es perder la esperanza. Esa sería otra. Bien, gracias, Eric. Entonces, podría ser desesperarme, o la otra, perder la esperanza, o de repente también empezar a culpar a Dios, pues, ¿no? Que por tu culpa, ¿no? Y podría ser también, pues, ¿no? Podría ser también una de las peores cosas. Pero yo tengo otra cosita, que también, en este caso, creo que es la peor de las peores, que uno puede hacer frente a una tormenta. Lo peor que uno puede hacer frente a una tormenta es no esperarla. Porque si yo no espero la tormenta, me va a agarrar desprevenido. Y si me agarra desprevenido, puedo terminar cayendo en lo que decía este hermano Jimmy o el hermano Eric, ¿no? En desesperación, en desesperanza, o en ir en contra de Dios, lo que sea.
No sé si ustedes han visto esos típicos videos que a veces pasan en Face, ¿cierto? Yo no veo, ¿no? Pero me han contado. Este, y esos videos que pasan en Face a veces de esos niños que están a la orilla del mar, ¿no? Y bien contento jugando y haciendo su castillito, ¿no? Y en eso viene la olita y ¡ram! Ese niño sale corriendo desesperado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué el niño o sea, por qué hay tanto impacto en ese niño? Porque justamente nunca se esperaba de que venga una olita y lo revuelve. Él estaba enfocado, concentrado, emocionado, haciendo su castillito de arena. Entonces, la peor cosa que podemos hacer frente a una tormenta es no esperarla. Porque si no la esperamos, nos va a afectar emocionalmente. Porque si no la esperamos, nos va a afectar espiritualmente. Y si no la esperamos, no vamos a poder reaccionar como pudiéramos reaccionar. Es como, por ejemplo, yo le diga, pero te voy a asustar, ¿no? ¡Bum! ¿Te asustaste? No, pues sí o no. ¿Por qué? Porque no se le espera. Pero vengan ustedes a ver el resto de días, cuando mi esposa está aquí cocinando, yo estoy en el cuarto ocupado y a veces vengo así, vengo normal, pues, ¿no? Y cuando ya estoy aquí por la cocina le hablo, se asusta ella. ¿Por qué? Porque no esperaba que yo venga, ¿cierto? Había todo estaba en paz, en silencio, y viene mi voz así media, tipo trueno a veces, y se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca esperaba, o sea, ella no esperaba que yo me apareciera y que le diga algo. Entonces, lo peor siempre que podemos hacer frente a una tormenta es no esperarla. Y como le decía, hay algo que durante estas últimas semanas he ido aprendiendo, que Dios en su gran misericordia me ha ido enseñando, he ido aprendiendo y comprendiendo, es justamente esto, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que las tormentas son posibilidades, ¿sí? Es como que, bueno, sí, es posible que tenga problemas. Es posible que tenga dificultades. Pero, como dice ahí, los problemas no son una probabilidad. Las tormentas, ¿cierto? No son una probabilidad. Son una realidad en tu vida y en la mía. ¿Cómo así? Como le digo, muchas veces leemos textos, los entendemos, pero no terminamos de comprenderlos. Y en estas últimas semanas hay un texto que cuando Dios en su misericordia me hizo comprenderlo, yo dije, así como Arquímedes, dije, ¿no? ¡Eureka! ¿Sí? Como dicen en Centroamérica, se me cayó el 20, ¿no? O sea, como que entendí, comprendí, se me abrieron mis ojos. Y el texto que en esta oportunidad me ha hecho meditar y me ha ayudado a poder afrontar, aún no de manera perfecta, pero sí un poco mejor, los inconvenientes, los problemas, es justamente, en este caso, como decía, muchas veces nos olvidamos y creemos que no van a venir los problemas, ¿no? Pero ese texto es el que de alguna manera quiero que leamos un ratito. Que leamos un ratito, que es de alguna manera lo que Dios en su misericordia me ha hecho comprender. Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde el capítulo 14 para ir entendiendo, ¿no? Recuerden, capítulo 3 de Génesis es cuando lamentablemente hay la desobediencia, ¿sí? Y Dios empieza al hombre, a la mujer, de alguna manera tienen que recibir lo correspondiente por lo que han hecho. En el versículo 13, la parte final dice, la serpiente me engañó, dice Eva, y comí. Versículo 14 dice, Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Nosotros sabemos, y en este caso ya también leyendo un poco de Apocalipsis, que cuando habla de la serpiente en Génesis se está refiriendo al enemigo, ¿no? Se está refiriendo al enemigo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Este capítulo 3, versículo 15. Desde que entró el pecado en la vida del ser humano, hay una enemistad, hay una rivalidad, hay una lucha, hay una guerra, una batalla, como quieran ustedes decirlo, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Eva. Y desde ese momento ha existido oposición para el ser humano. Desde ese momento manifiesta de que siempre, hasta el momento en que Dios así lo disponga, siempre tendremos oposición. No es que habrá la posibilidad de que tengamos oposición. No, no, no. Acá no estamos hablando de posibilidades. Estamos hablando de certezas, de realidades. Abel tuvo oposición, ¿cierto? Abel tuvo oposición. Quiso hacer lo mejor para Dios. ¿Cómo terminó? Muerte. Abel tuvo oposición. Moisés tuvo oposición. Josué tuvo oposición. Samuel tuvo oposición. Elías tuvo oposición. Todos los profetas tuvieron oposición. Jesús tuvo oposición. Los apóstoles tuvieron oposición. Pablo tuvo oposición. Si ustedes se percataron, cuando vimos primer y segundo y tercer viaje, no hice hincapié en cómo la palabra fue difundida, el fruto que dio la palabra. No hice hincapié en ello, no porque no sea importante, porque es lo más importante, obviamente. Pero quería hacer hincapié en que en cada momento de cada viaje hubo oposición. De un lado, del otro. Hubo oposición. Y si todos ellos tuvieron oposición, ¿qué le va a pasar a cada uno de ustedes? ¿Qué me va a pasar a mí? También tendremos oposición. Si Angelito quiere hacer las mejores cosas para Dios, ¿qué cosa le va a pasar a Angelito? Va a tener oposición. Si Joel y Freddy quieren hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, ¿qué cosa van a tener? Oposición. Para hacer este mensaje, hubo oposición. Para todas las cosas que nosotros queramos hacer, pensando en Dios, va a haber oposición. No es que haya, o sea, pues digo, me llamaba mucho la atención esto, porque Pablo en alguna parte, en el capítulo 27, manifiesta, ¿no? Yo veo, ¿cierto? Veo la posibilidad de que vayamos a perder la carga y también los tripulantes. Y uno dice, no, pero aquí Pablo está diciendo esto. Pero cuando uno analiza la palabra puntualmente, cuando dice Pablo veo es, me parece. Me parece, ¿no? Es decir, Pablo veía como una posibilidad la pérdida de la carga y de los tripulantes. Y muchas veces estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo creo que voy a tener problemas. Me parece que sí, de repente en algún momento van a venir problemas. Pero cuando analizamos la palabra de Dios y desde Génesis nos muestra de que tenemos un enemigo que no se queda quieto. Siempre cuando se ha querido hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, ha existido
existe y hasta que Dios los disponga, existirá oposición. Siempre ha habido. Ahora, la oposición o los problemas, las tormentas, vienen de dos únicos lugares. Segundo de Corintios 7:5 lo muestra también así. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 5 dice así. Pablo manifiesta: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Es decir, las tormentas, los conflictos van a venir siempre de dos aspectos. O vienen de afuera o vienen de adentro. Si vienen de adentro, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Santiago capítulo 4, versículo del 8 al 10. Santiago está después de Hebreos, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si los problemas que surgen cuando queremos hacer las cosas bien delante de Dios vienen de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias, como dice la versión Reina Valera, de cosas de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esto de aquí. Purificar el corazón, purificar las manos, purificar la mente, humillarnos delante de Dios, acercarnos cada vez más a Dios. Y si nos acercamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Se va a acercar a nosotros. Teniendo en cuenta lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué cosa dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si los problemas surgen de adentro, purifiquémonos. Absolutamente todo. Mente, corazón, ojos, todo purifiquémonos. Teniendo en cuenta lo que dice Filipenses 1:6, ¿no? Rogándole a Dios que la obra que Él empezó en nosotros se llegue a cumplir, llegue a darse por terminada hasta el día de Cristo Jesús. Pero si los problemas vienen de afuera, ¿qué cosas debemos hacer? Si los problemas vienen de afuera, tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Como dice ahí en Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 30. Es en el momento en que Pedro y Juan han sido arrestados, han sido encarcelados, les han prohibido que hablen acerca de Cristo Jesús. ¿Y qué cosa dicen? Versículo 23 al 30. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Versículos 29 y 30. Puntual. Si los problemas vienen de afuera, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno,
Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. En pocas palabras, ¿qué dice? Si los problemas vienen de afuera, Señor, danos valentía. Para que aún a pesar de los inconvenientes que vengan de afuera, podamos seguir haciendo las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. Que seamos valientes, Dios. Que seamos valientes. Hay algo, y con esto quiero terminar con este versículo final, que esta lucha, esta oposición no va a ser para siempre. Va a existir hasta que Dios así lo disponga. Pero la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 7, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daría a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si las luchas vienen de adentro, purifiquémonos, hermanos, confiando en que la obra de Dios que empezó en algún momento en nosotros va a llegar a su feliz término en el día de Cristo Jesús. Si las tormentas, los problemas vienen de afuera, pidamos a Dios valentía. Y cobremos fuerza, mis queridos hermanos, que en algún momento esta oposición que existe, no que es una posibilidad, sino que es real, en algún momento Dios en su santa sabiduría, a su tiempo perfecto, la va a terminar. Lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, es que tanto tú y yo estemos así espiritualmente. Las tormentas vienen, mis hermanos. No son probabilidades, son realidades. Y como vimos, lo peor que podemos hacer es no prepararnos. Lo peor que podemos hacer es no esperar. En el amor del Señor, lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, es tanto que ustedes como nosotros cada vez más estemos preparados para que en el momento de la prueba podamos seguir alabando, seguir honrando y seguir glorificando a nuestro Padre Celestial. Les pido por favor, mis hermanos, que me ayuden, que me acompañen en una oración para poder terminar y después le damos paso a nuestro hermano Eric. Oremos por favor, hermanos, ¿sí? Amado Dios, papito bueno, papito bello, infinitas gracias, mi Dios, le damos por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias, papito bueno, por su hermosa palabra, mi Dios, quien realmente, Padre, usted la ha dejado, mi Dios, para que sea de ánimo, de edificación, para que nos ayude, papito bueno, a andar cada vez más como usted quiere que andemos, Padre, para acercarnos cada vez más a usted, mi Dios. Realmente, Padre, mientras que estemos en este mundo y hasta que usted así lo disponga, mi Dios bendito, vamos a tener oposición, papito bueno. Los problemas siempre van a estar presentes, mi Dios bendito, en cada uno de nuestras vidas, mi Dios, en cada una de nuestras vidas, Padre. Lamentablemente, hasta este momento, mi Dios, lo que más hemos hecho, Padre, es recibir las pruebas, mi Dios, los problemas, de manera desprevenida, mi Dios, sin esperarlos.
estando enfocado en cualquier otra cosa menos en eso, mi Dios. Pero su palabra nos ha mostrado, mi Dios, nos ha permitido comprender, Padre, que oposición siempre va a haber, Padre. Eso fue consecuencia, mi Dios, del pecado que entró en el mundo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a todos nosotros a prepararnos, Padre, a esperarlas, mi Dios, para que cuando vengan estemos realmente fortalecidos en usted, papito bueno. Que no nos revuelque, mi Dios, las tormentas en la orilla del mar, Padre. Más bien que la esperemos fortalecidos en usted, mi Dios, y que de su mano, Padre, podamos andar de mejor manera, Padre. Que no nos acontezca, mi Dios, como vimos el día de hoy en esa historia, Padre, como aquellas personas que estaban dentro de esa nave, mi Dios, que habían perdido toda esperanza, papito bueno. Que a nosotros no nos acontezca de esa manera, mi Dios. Al contrario, Padre. Que siempre, mi Dios, aún a pesar de los inconvenientes, estemos fortalecidos en usted, Padre, y confiando en su santa y divina voluntad, papito bueno. Gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, gracias también, mi Dios, por la vida, Padre, de aquellas personas que nos han estado, que nos siguen, nos están siguiendo, mi Dios, por Facebook, mi Dios bendito, sea usted con cada uno de nosotros, Padre. Anímenos, ayúdenos cada vez más, mi Dios, fortalezcanos cada vez más, papito bueno, y gracias nuevamente por ser como es usted, mi Dios, con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a buscar, mi Dios, corresponderle en algo, Padre, por todo lo que usted hace en nosotros, mi Dios, a corresponderle por medio de nuestra obediencia a usted, a su palabra, mi Dios, buscar cada vez más hacer las cosas como usted así las quiere, papito bueno. Gracias infinitas, mi Dios, por todo lo que usted hace por nosotros y todo esto, Padre bello. Te agradecemos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, Gerardo, por tu mensaje. Gracias por recordarnos una de las cosas que es importante, como decía Pedro, si alguno sufre, que sufra como cristiano, no como malhechor, no como alguien que no es cristiano. Porque muchas personas por ahí a veces dicen, oh, estoy sufriendo, Dios me está mandando pruebas, pero están sufriendo porque han actuado mal, que no se están comportando como cristianos. Pero nosotros tenemos que, como buenos cristianos, sufrir, y si nos toca vivir algo, que Dios nos ayude en ese tiempo. Bueno, gracias por tu mensaje. Entonces vamos a terminar en este momento la grabación y transmisión de Facebook. Agradecemos a los que han podido reunirse hoy día con nosotros a través de Zoom y también los que nos acompañan tal vez por Facebook. Que tengan una buena semana. Dios les bendiga.